hoy agenda por ahí y tendrán ya adelante profesor. Maisema, maitiriyo pa etea, apeña tatirabe, yene muinua koabe, ora ni ya amanda je esa asamblea, amanda je para en concejales, por apoyo primero koabe, Edgar, Mabel, Stanley, maitiriyo por abe como tenondera de Nueva York, por apoyo papo, Ari, 35 años. Que mañana empieza a hacer mi taller. Y acá cuando vayan a poder a Raimundo. Lo que pensamos poder a Raimundo que hay que hacer, me idea de ellos, de porque te, por ahí por su que, cada grupo ya se está la moda con ave. Ya no muy nueva, ahí con ave, o use de nada, poder a Porfiria Otrego, allá va a tener a Samuel Jara, se le brincó, poder a Sabina Núñez, ahí poder a Felicia Esther Vázquez. Ahí hubo en ese día, estaba la repatriación, muy ahí bebé voy a la escuela, un bajo a gente día. A verme, que te ir a ver, me te ir a ver, voy a pagar, que te ir porque te sube a ver cosas, esa cosa está viendo luego, ahí vende su, vende luz, me haga todo, me vivo, me estaba viendo todo, negra. Pensaba ya está terminando mañana, llegó ahí mapa. Él pinta mi mía y padre TV, que te llevo que te estoy fuera. Así que me cojaste, él vio para ver con el presidente de TV, que ya ni mandó, que no sabe antes, que de San Pipe, de allá había ver, de allá sema, allá allá de luego que la millena no me quieren ir a TV. Vengo a tirar la escuela ahí, así me llamo mentira, tengo ahora bebera, deja setera, ya esa moña, monta de Guazú, allá, se mandó voy a dejar al mundo caliente, ahí se dice, ahí luego en Ana, y nada, mire, porque te llevo que de mí, Ana, vengo a nada, a mí, ahí, y más, era de cosa que empezamos en Mandujá a mi 1990 tenía una gente primera regional estaba Caguazú UPI bebé hoy estaba con el morando a mi bebé voy a abrir mundo nivel ahí hoy tengo que dejar así que actúa Catueo, pero para era Eric Benítez. Agora onde mando pau, eu me olhar no mundo aí chegou ecocarbi a essa coa em Raina Rodita que tu vai viajar aí na Baú dice era Campo Nuevo que estuve de gente uma pé caminhando dele onde estava Pepe onde mando cera a mo pai que toda vez sabe ella como venga fruta, tengo esa hoy por casera y costilla, lleva a con acá. A ver, con ahí, a veces a él, o pero el yugo a ver, lo muy bien, voy a meter a ver para 30 lo que a ti ven a que tenemos con la vida ya viéramos, los aperos bien, el video a ver, voy a dejar al mundo de voy a dar el dinero a entrevista, avisarme con el grupo, va a igual sorteo. Usted viene cuando esté viendo soy. Usted viene cuando esté viendo Campo Nuevo, cuando lo que quiera ver, tú se estrella, pues. Pero yo haré que me está, me familiar, voy a oficina, y bebé a Obama. Hacemos sábado, ya vayan de ir a animar a la Pocoy. Claro, no es porque yo no vaya, no es porque vamos. Ya, porque va a ir un ministerio a pero que tema, cohanga, y si te iba el gogo, otra vez lo que tira arriba, tú ya hay con algo tal. Pero una vez esa cohanga, a ver, a mandar llegar a mi a coca rupe, en vez de fuera, ella lleva que estaba en el mundo. Haciendo más pica por 9 oiga, que ella dijo que estaba por entera, tenemos a cojar. 35 años. Ella fue
que o hasta y mi llevi a muy está visado vamos muy breve ambuetawe petenía ko abeni monandu a que un aba que vea te vete amen o vete ara dice ahí ko era se venía diciendo ahí ko abre ameni ko no había tenido a pean que te termine a ver ya estaba con su amigo Campos o era Fermín Cabrera a eu que ko abre te vete amen no me mando pa o a eu amuni kuno de no el capo y ko abre na muri anga oi ko bebe de kunya karai mo muri bebe uwa a fei a eu mo ao dice diga tu se ne da hai me se me hamen a bona do so de bigo mo guanzo aí se mi ka wasu a ver a me ko era Carmen Pereira a pe Guarema para esa baja escuela mo acá na Pumabe ateneo de poco abre Abi oía bajo a Raimundo di debajo de la de ya dice ya mina de patrición. Hoy llegué a Perúa, te digo uva y en tu grupo ha venido gente a ver la verdad. O sea, me te inubi mokoi o un moto áribe. Agora nem por aqui a la calle. Agora nadie debemos ir a ver. Tenía que haber buscado, pues no inventan ni era Augusto Martín Cara. Aprendimos a Cuba y no bien, apenas por 9 veces. Es importante pensar que ahí vienen las autoridades que nos acompañan, que puedan entender que este ha sido un trabajo muy importante, que no solamente benefició la historia a lo que es hoy Juan López Campo Nuevo, sino que benefició a varias otras comunidades. Y llegó el momento, pasado todo eso, estamos hablando de prácticamente la década del 90 al principio del 2000, cuando otra vez el profesor Raimundo me dice, a mi usted jugar muy de talento de la pizarra y nuevamente con un esfuerzo que llevó adelante él, con profesores de acá de Campo 9, fuimos a habilitar la artesanal de Raúl Arsenio Oviedo. La gestata bisa begonia manduari. Está negro boa que rendie, que está perpetuando que a ver, menonita que era vinagre, que o a ver a ver boa que era boa. Peante y poner a pisar que esa gamba, esa tu isago tempo, venimos tramandea a Campo 9 cuando lo que tía Para pedir esa coa, bella boa. Ahí, pedir esa coa y se inabre atender la picuere. Convivir o verá a ver en agua. Yo creo que es un gesto muy noble de la comuna, en este caso de la concejalía, de la Junta Municipal, de reconocimiento para el querido Guadalajara Raimundo Cañete Cáceres, merecido por el trabajo de tantos años en beneficio de la comunidad. Y eso implica en este caso también que aquí tuvimos mucha gente a la que en su momento pudimos becas completas, medias becas, y lo que en el Ateneo tenemos hoy, que estamos en 100 ciudades, es algo muy importante. El Ateneo no compite con otras instituciones terciarias en quién cobra más. Nosotros en realidad lo que hacemos es quién cobra menos. Hasta en eso nosotros nos pusimos de acuerdo con todos los directores en tratar de mantener un costo que llamamos siempre de interés social, donde esa persona más modesta, acá y veo, la verdad es que se ve muy escuela, la verdad Pepe Oña y Nahuel, se ve muy era mi hija o a ver a bella. A ver, ¿cuáles estaban? Y yo sé, ¿cuáles cogen un boque me queda diferente. Entonces, desde ese punto de vista, quiero que podamos hacer una mirada hacia atrás y entender todo este proceso, no simplemente como algo como esto que hicimos ahora de entregar certificados, y pareciera que es una rutina para nosotros. Hoy empezamos esta mañana a las 7 acá con la profesora Felicia y sus profesores, sus alumnos en repatriación. A las 10 estuvimos en Caguazú, ahora a las 13 horas, con ese mismo calor, José Domingo Campos. Ahora estamos con ustedes acá.
de acá vamos a pasar a 3 de febrero y de allí vamos a terminar en Pastoreo. La misma ceremonia y en todos los lugares la gente que se junta y nos pone contentos acá todos, ver padres de familia, ver hermanos, ver parientes. Hasta mañana voy, pero tú hiciste iba tiempo y no toca que vemos a Q, va a esto y saber a ver, con a mitad cuña, o que tipo de tema, probablemente acá el supervisor va a recordar, y obviamente durante todos los que están acá, hubo un tiempo que inclusive ante la falta, la carencia de docentes en todo el departamento, este certificado de un año ya le permitía a muchos enseñar inclusive. En muchos casos este certificado fue una especie de elemento de salvación para muchos niños y jóvenes paraguayos que no tenían docentes y eran egresados del Ateneo, los que ya con un año de estudio eran incorporados al sistema educativo como docentes. Obviamente después cambiaron las reglas y bueno, hoy en día ellos están en este primer año. Queremos que sean lo suficientemente fuertes, que no se den nunca por vencidas y que lleguen al final de esta carrera. Es poco ya el tiempo que les resta. Un año pasó y vienen rapidísimo, 3 años que queremos estar acá otra vez con ustedes, pero allí ya con una toga. Un modelo de reina, sombrerito para la reina, a ver qué cosa me parece saber, a ver cuál tiene hasta certificado, diploma, perdón, en este caso es licenciado o licenciada en Guaraní. Quiero cerrar esto señalándoles lo siguiente: son 100 distritos. Pepe Córamo, Concepción, Pepe Yucuta, Ateneo, Amapay, Canimeyú, y Itapúa, Misiones, Ñeco, Paraguay, Tusacuela, Ateneo, Morí. El único departamento donde no pudimos instalarnos todavía permanentemente es Alto Paraguay, por las dificultades de acceso. Pero estamos en el Chaco, estamos en Filadelfia, estamos en Villa Ayes, en varios lugares. Y esa gran satisfacción de que hoy nosotros trabajamos acá 35 años en Campo Nuevo antiguamente, cuando lo que todavía hoy, y que el trabajo del Ateneo en total tiene 40 años. El 23 de septiembre de 1985 el Ateneo cumplió 40 años. Hasta cumplir estos diplomas que ustedes tienen, con esto nosotros llegamos a 150.000 personas. 150.000 tapizadas para hoy de Chapella de Beburico, Coaco, Guatiana. A Uperi de Guá, como iba a Pepe Boejara de Guá, era 32.000 profesores que nosotros formamos gratuitamente para el Estado paraguayo. Porque el Estado no tuvo que invertir un solo guaraní en la formación de profesores, porque de eso nos hemos encargado históricamente nosotros, sin ser una institución dependiente del Estado. La tener una institución autónoma. Por sí se generan sus recursos con lo que ustedes pagan en concepto de cuotas, se pagan profesores, y en este caso inclusive la construcción de este local se hizo por autogestión. Así que en eso creo que es importante siempre valorar todo ese proceso que se vive en Paraguay en torno a la cultura y a la educación. Y el Tucusa Martín Abajo, Aupare, Ñanembo, Pechayaripoya de Uruguisa, Cuyaboya, Aujisacua, Tempeapoa, Suriyapoa. No es la intención mía de ponerme con ustedes, no hace falta, pero siempre es importante reconocer el gesto de las autoridades cuando, en esta forma que ustedes lo hicieron, se manifiestan en favor de algo tan importante que es el símbolo más valioso de nuestra soberanía y de nuestra identidad, que es el guaraní. Está allí el guaraní, Tesaraype, hoy estaba ya lleva con ese, hoy suba, guaraní, hoy el grupo, hoy ya a mí ahora o pasamos de Saraype, cuando ella voy a ir guaraní, hoy no me coja mi trabuña. La cojan es el crown, un ensaiveta, piña ni que guaraní. Es agradable. Esa es una cuestión que creo que también tenemos que tomar en cuenta. El guaraní sigue siendo el idioma más hablado del Paraguay. Estamos ante la lengua mayoritaria del Paraguay. 87% del Paraguay sigue hablando y entendiendo guaraní. Apea y poner a pisar a ver y cojarle. Hay que tener tanto. Apea a la primera, a ver a cuestión, con la gente estaba.
Andu, ahora voy a hablar Andu de imitar con el igual, pero se cumplió con el igual a mí. Parece verdad. Parece no. Aileen. Vale, bueno. No sé. Aileen no llegó a mí. Felicidades a su familia, a su papá, a su mamá, a todos. Que a veces va a estar siempre de la vida. Y en Navidad, fuera. No está bueno de no nieve, pero porque ya pega fue. Estaba de nuevo por bajar, el idioma solamente se aprende, se aprecia, se ama en la medida que se usa. Así que el puro que venía de niña deja de ser de nosotros. Me voy a descubrir el mundo estable, que vengan otros 35 años más. Y a las autoridades, muchas gracias por estar acá hoy, por compartir este encuentro familiar, a nuestros profesores acá, a nuestros invitados, los padres de familia y a nuestras egresadas. Felicidades. Ahora tenemos que ser en los abuelos.